Constitución del Ecuador 2008. ¿Qué es la Constitución del Ecuador? Es la norma suprema del Estado ecuatoriano. Es el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que sustenta la existencia del Ecuador y de su gobierno. La supremacía de esta Constitución la convierte en el texto principal dentro de la política ecuatoriana y está por sobre cualquier otra norma jurídica. Como lo podemos ver en la pirámide de Kelsen, la Constitución es la ley suprema de nuestro país que rige todo el ordenamiento jurídico. ¿Cómo se encuentra estructurada nuestra Constitución? Un preámbulo, 9 títulos, 40 capítulos en total ubicados según al título al que se refieran, 93 secciones en total distribuidos en el capítulo correspondiente, 30 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, 1 régimen de transición, una disposición. Clasificación de nuestra Constitución. 1. Parte dogmática, conjunto de dogmas, de los grandes principios y valores que orientan el ordenamiento jurídico. 2. Parte orgánica. Regula la estructura y funcionamiento de los poderes del Estado y de los organismos de control para cumplir los objetivos y principios fijados en la parte dogmática. A continuación, hablaremos de la parte dogmática de nuestra Constitución. Elementos constitutivos del Estado. Título 1. Los principios fundamentales están previstos desde el artículo 1 hasta el artículo 5 de la Constitución. De las ciudadanas y ciudadanos están previstos desde el artículo 6 hasta el artículo 9 de la Constitución. Derechos. Título 2. De los principios de aplicación de los derechos. Están previstos desde el artículo 10 hasta el artículo 11 de la Constitución. De los derechos del buen vivir. Están previstos desde el artículo 12 hasta el artículo 33 de la Constitución. De los derechos de las personas y grupos prioritarios. Están previstos desde el artículo 35 hasta el artículo 55 de la Constitución. De los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades están previstos desde el artículo 56 hasta el artículo 60 de la Constitución. De los derechos de participación están previstos desde el artículo 61 hasta el artículo 65 de la Constitución. De los derechos de libertad están previstos desde el artículo 66 hasta el artículo 70 de la Constitución. De los derechos de la naturaleza están previstos desde el artículo 71 hasta el artículo 75 de la Constitución. De los derechos de protección están previstos desde el artículo 76 hasta el artículo 82 de la Constitución. De la responsabilidad están previstos en el artículo 83 de la Constitución. Garantías constitucionales. Título 3. De las garantías normativas están previstos en el artículo 83 de la Constitución. De las políticas están previstos en el artículo 85 de la Constitución. De las garantías jurisdiccionales. En la parte orgánica de nuestra Constitución tenemos participación y organización del poder. Título 4 de la participación democrática están previstos desde el artículo 95 hasta el artículo 117 de la Constitución. De la función legislativa están previstos desde el artículo 118 hasta el artículo 140 de la Constitución. De la función ejecutiva están previstos desde el artículo 141 hasta el artículo 166 de la Constitución. De la función judicial y justicia indígena están previstos desde el artículo 167 hasta el artículo 203 de la Constitución. De la función de transparencia y control social. Están previstos desde el artículo 204 hasta el artículo 216 de la Constitución. De la función electoral están previstos desde el artículo 217 hasta el artículo 224 de la Constitución. De la administración pública están previstos desde el artículo 225 hasta el artículo 237 de la Constitución. Organización territorial del Estado, título 5 de los principios generales, están previstos desde el artículo 238 hasta el artículo 241 de la Constitución. De la organización del territorio. Están previstos desde el artículo 242 hasta el artículo 250 de la Constitución. De los gobiernos autónomos descentralizados están previstos desde el artículo 251. El régimen del desarrollo. Título 6. De los principios generales están previstos desde el artículo 275 hasta el artículo 278 de la Constitución. De la planificación participativa para el desarrollo está previsto en el artículo 279 de la Constitución. De la soberanía alimentaria. Están previstos desde el artículo 280 hasta el artículo 282 de la Constitución. De la soberanía económica. Están previstos desde el artículo 283 hasta el artículo 312 de la Constitución. De los sectores estratégicos, servicios y empresas públicas. Están previstos desde el artículo 313 hasta el artículo 316 de la Constitución.
del trabajo y producción están previstos desde el artículo 319 hasta el artículo 339 de la Constitución. Régimen del buen vivir. Título séptimo de la inclusión y equidad previstos desde el artículo 340 hasta el artículo 394 de la Constitución. De la biodiversidad y recursos naturales previstos desde el artículo 395 hasta el artículo 415 de la Constitución. Relaciones internacionales. Título octavo. De los principios de las relaciones internacionales previsto en el artículo 416 de la Constitución. De los tratados internacionales previstos desde el artículo 417 hasta el artículo 422 de la Constitución. De la integración latinoamericana previsto en el artículo 423 de la Constitución.